compartir, como decía nuestra maestra de ceremonias, 10 lecciones o aprendizajes que he aprendido, valga la redundancia, haciendo y produciendo podcast desde hace 4 años. Yo de profesión estudié en la Universidad PEC, estudié publicidad, luego hice una maestría en comunicación y cultura y descubrí los podcasts en el 2018 por pura casualidad. Como consumidora y oyente por un tiempo, decidí que quería expresarme a través de ese medio porque me otorgaba muchísima libertad creativa y porque lo veía como también un método o un medio, más que nada, accesible para mí y obviamente posible. Contrario tal vez a la radio y la televisión, que han sido medios más tradicionales, pues los podcasts me ofrecían como esa entrada al mundo de los medios de una forma un poquito más sencilla. En 2019, para darle un poquito de contexto, fundamos lo que es Gente Brava, que es un diálogo honesto e inclusivo. Aquí está también otro cofundador sentado en el público, y lanzamos ese proyecto con el deseo de entablar diálogos honestos e inclusivos con personalidades dominicanas y caribeñas y resaltar los valores de identidad, motivación y coraje. Esos son los pilares de Gente Brava. A través de ese podcast pues hemos creado una serie de entrevistas de perfil, obviamente el formato es una entrevista, y hemos resaltado lo que es más que nada la identidad dominicana y la identidad caribeña. En 2019 también pasó algo, un hito en mi vida profesional, que fue mi primer emprendimiento, que es Castellanos Comunicación. A través de ese estudio empecé primero haciendo lo que sabía hacer, que era manejo de redes sociales, creación de contenido digital, etc. Pero luego en la pandemia hice un shift ya a dedicarme 100% a lo que fue la producción de podcast. Y digo todo esto porque tiene una razón, porque ese mismo trabajo me ha permitido entonces recopilar diferentes estadísticas, diferentes aprendizajes en lo que es la producción de podcast. Yo lo he titulado La magia del podcast, 10 historias, 10 lecciones, más que nada porque la entrada al mundo de los podcasts lo que me ha ofrecido son muchísimas oportunidades, la verdad. Oportunidad de estar aquí con ustedes, oportunidad de emprender en muchísimos aspectos, puertas nuevas. Entonces para mí lo que ha significado es eso, pura magia en mi vida profesional. Ahora mismo mi rol se podría definir como una productora audiovisual y de podcast. Mi lugar favorito es behind the scenes. Me encanta también estar delante del micrófono, pero me encanta ejecutar las ideas también que me tocan y que me llegan como proyectos. Esta es una imagen de Gente Brava, que es una de nuestras entrevistas con Stephanie Bauer, actual directora del Ballet Nacional Dominicano. Y bueno, aquí les voy a mostrar un poquito de lo que ha pasado en los últimos 4 años a nivel de producción de podcast, porque Gente Brava fue como la semilla que despegó todo este despliegue de proyectos, pero la realidad es que en Castellanos también estamos trabajando otros podcasts que son institucionales, que son de otros creadores. Estamos también educando en materia de podcast, asesorando a otros creadores y también haciendo producción audiovisual de plataformas digitales. Pues era importante que yo lo presentara porque creo que la parte visual es lo que puede mostrar realmente lo que es un productor de podcast. Es una persona que hace que la magia pase, que los proyectos funcionen, que cada proyecto de podcast específicamente tenga
tras semana o mes tras mes o cada 15 días. Bueno, Cindy está aquí, que también es productora de podcast, sabe lo que su podcast tenga al día y tenga sus episodios al día. Eso es básicamente nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué un podcast? Voy a empezar dando un poquito de contexto. ¿Por qué es tan relevante hablar de podcast en este momento, ¿no? Tal vez muchos de ustedes que ya conocen el mundo de los podcasts, que lo consumen, que tal vez están trabajando con proyectos similares, saben que es un formato relevante, pero tal vez mucha gente en el público no sabe muy bien por qué estamos hablando de este tema en el día de hoy. Entonces, me gusta mucho esta frase y es un libro que recomiendo mucho para los que quieren iniciarse en el mundo de los podcasts. Aquí está uno de mis estudiantes actualmente y es un libro que yo he recomendado en clase anteriormente. Los podcasts están en auge porque hablan de nuestra obsesión colectiva por querer saber y disfrutar cosas mientras liberamos nuestros ojos y manos para hacer otras cosas. El podcast es un formato altamente multitasking. Aprendemos y entretenemos mientras estamos haciendo otras cosas. Es uno de los valores principales del formato. Entonces, como formato y como lo conocemos hoy, son una experiencia, muchas veces solamente auditiva, otras veces también con video, que los usuarios buscan deliberadamente, y esa parte es sumamente importante. Es una experiencia que busco y decido qué escuchar y en qué momento escuchar. Eso es lo que ha hecho que los podcasts como formato, como combinan elección y comodidad, creen un alto compromiso con la audiencia. ¿Okay? Transforma el acto de escuchar de pasivo a inactivo, como pasaba en la radio. No puedo escoger lo que escucho en la radio, simplemente me topo con el programa de radio, escucho lo que están dando, no lo pude elegir, contrario a los podcasts que sí busco lo que quiero escuchar, conecto con el host o la host, conecto con la historia y entonces convierto mi acto de escuchar en activo y comprometido. Entonces, vamos a ver algunas estadísticas para que, ¿verdad?, cuando nos pregunten qué aprendimos en el día de hoy, digamos algunas estadísticas. 4 billones, que sería en español, 4.000 millones de dólares es lo que va a ingresar el formato podcast en Estados Unidos en el 2024. Es un formato que ya está ingresando en otros países grandes cantidades de dinero en ingreso publicitario. En República Dominicana, a pesar de que es un formato que está muy en tendencia, por tanto eventos como ese se están celebrando, todavía no hemos llegado a ese número, pero yo no pierdo la fe. En 2023 o finales de este año vamos a tener 5 millones de podcasts con más de 70 millones de episodios disponibles en todas las plataformas. Y por último, en Estados Unidos hay un mercado grandísimo con 100 millones de oyentes activos de podcast. Creo que hay una estadística por ahí que no sé si está vigente, pero decía que 50% de las personas en Estados Unidos ha escuchado alguna vez su podcast. Todavía estamos muy lejos de República Dominicana, ¿no? Perdón. Ok, otra estadística que me gusta mucho es que 79% de los usuarios que escucharon podcast en español indicaron que lo hicieron para aprender algo nuevo, lo cual nos deja saber también que la gente tiene una necesidad de educarse a través de este formato. Ok, otra estadística que tengo por aquí es que los oyentes de podcast, un 63% lo hacen mientras realizan tareas del hogar. Mencionaba anteriormente lo del tema del multitasking. Es sumamente importante eso porque las personas están consumiendo el formato en lo que también están haciendo otras cosas, usualmente cocinando, fregando o haciendo cualquier tarea relevante del día a día. Y por último, esta estadística que me gusta mucho porque explica muy bien por qué la tendencia del video en la integración de los podcasts que tradicionalmente eran solo audio es... sí, este control funciona. Un 66% de los encuestados reportó que descubre nuevos podcasts a través de las redes sociales. Y las redes sociales están llenas ¿de qué? De videos, ¿no? Entonces, para poder promocionar los proyectos de podcast, muchos tuvieron que migrar a video para poder promocionarse en esas plataformas. Por último, un 56% dijo que lo descubrió por recomendación de otros podcasts y de otros amigos. Entonces, la magia del podcast, 10 historias y 10 lecciones. Esta foto es de uno de nuestros últimos episodios de Gente Brava con Kili Ayano. Está disponible en todas las plataformas. Decía lo de las estadísticas por eso, porque necesitamos dar contexto también a las informaciones que estamos compartiendo en el día de hoy. Estas 10 lecciones son más personales, como productora, como creadora del proyecto, cosas que no necesariamente se pueden medir, sino que son altamente subjetivas. Por ejemplo, la lección número 1 que les comparto en el día de hoy vendría siendo...
¿ok? La lección número 1 sería esa, la autenticidad es la clave. ¿Por qué la autenticidad es la clave? La autenticidad viene mucho de la sencillez, en mi opinión. La autenticidad en un mundo donde rara vez podemos mostrarnos como son, especialmente en los medios, donde hay ciertas formalidades, ciertas, vamos a decir, caretas que tenemos que usar en ciertos sentidos, pues la autenticidad viene siendo como un acto de coraje. En Gente Brava, como nosotros somos un formato solamente audio, el audio es un elemento muy desnudo, ¿no? No tenemos video, solamente es la voz, la música y las voces de los personajes que estamos entrevistando. Entonces, qué acto tan auténtico cuando lanzas un proyecto como ese, donde no hay una máscara, un maquillaje donde presentarte, sino solamente tu voz. Lo auténtico es lo que realmente conecta con las audiencias en nuestra experiencia, y lo hemos visto con Gente Brava. Son esas historias en Gente Brava, y lo consideramos como bravo porque se han mostrado como son. Y entonces esa vendría siendo como esa lección número 1. Para yo poder ser canal de esas historias y presentar las historias de los demás, también tuve que hacer un trabajo interno de mostrarme como auténtica para que la gente lo pudiera recibir de esa forma. Hay una frase que me gusta mucho que dice: la autenticidad, es de Brené Brown, la autenticidad es la práctica diaria de dejar ir quienes creemos que somos y abrazar quienes realmente somos. El que tiene un micrófono delante tiene una responsabilidad, pero tiene una responsabilidad también de mostrarse como es y de mostrarse vulnerable. Muchas veces eso no compagina con ciertos modelos de comunicación formales, pero ciertamente la gente está conectando con la organicidad, con la autenticidad de la gente. Lección número 2, la importancia de una narrativa. Independientemente del formato, que en nuestro caso es entrevistas, muchas veces uno piensa en entrevista y entiende que la entrevista va a contar la historia, porque obviamente tiene su clímax y tiene su intro, su outro, pero independientemente del formato, ya sea cápsulas educativas, entrevistas, lo que sea, debemos de hacer la tarea de contar una historia real. Y una historia necesita de una estructura específica, y esa estructura específica necesita de elementos específicos. En Gente Brava, no solamente se está contando una historia con la persona que está contando esa historia, sino con la música que seleccionamos, con mi voz también, con los elementos y dónde colocamos esos elementos. En el intro del podcast, por ejemplo, nosotros comenzamos con un cliffhanger o con un extracto promocional de la entrevista de ese momento, como una forma de enseñar a la gente lo que es importante para nosotros posicionar en ese episodio, pero también como un elemento de poder contar la historia desde ese punto. Entonces, es importante la narrativa y el storytelling, la forma en que queremos contar una historia. Otra persona puede hacer la misma entrevista que yo, pero no contarla de la misma manera en la que yo la quiero contar. Entonces, eso me lleva también a la lección número 3. La técnica importa, pero no lo es todo. Nosotros como fundadores del proyecto, mi compañero viene del mundo del diseño, de un mundo totalmente estructurado, donde la perfección, las líneas, ¿verdad? Todo tiene un orden. En el mundo de la comunicación también seguimos ciertos formatos, pero nos dimos cuenta, ya entrado, ¿verdad?, después de varios episodios, que la calidad, si bien era 100% importante, porque yo defiendo que el sonido debe de tener muchísima calidad, la calidad no lo es todo. Lo más importante es la historia y que se cuente la historia, que la gente pueda conectar con ese diálogo y que tú seas responsable de que esa historia realmente se entregue a la audiencia. Entonces, sí, la técnica es importante, pero no lo es todo. Es más importante un contenido apasionante y bien desarrollado. ¿Okay? Entonces, si el contenido está bien hecho, está bien desarrollado, la gente conectará con él. No quiero decir con eso que no tener técnica o que el sonido se escuche mal no es importante, sino que simplemente no lo es todo, como dice la frase. Una anécdota un poco difícil para nosotros, que tuvimos un gran reto técnico en una de las entrevistas más esperadas por nosotros, que fue con don Freddy Ginebra en el 2019, y por un error técnico perdimos básicamente la entrevista completa. Nos tomó un año completo recuperar pedazo por pedazo el audio de la entrevista. Entonces, por eso mencionaba que la técnica importa, pero no es todo, porque lo más importante era que hacer la entrevista y que pudiéramos recuperar esa historia a como de lugar. Lección número 4, haz la tarea de conocer y conectar con tu comunidad. Y no voy a hablar de audiencia, aunque sí a nivel de clases, ¿no? Hablo mucho de identificar nichos, de identificar audiencia. El que viene del mundo de la publicidad conoce esos términos, pero yo lo que quiero hablar aquí es de comunidad. Nosotros obviamente tenemos métricas de éxito, objetivos, y mis clientes obviamente vienen y llegan a mis manos con unos objetivos tal vez de negocio específicos, ¿no? Pero conectar con la audiencia va más allá, y
con Gente Brava lo pudimos comprobar. Más allá de las reproducciones o de la cantidad de gente que nos sigue, se trató más de qué sentían ellos y con qué tipo de contenido estaban conectando. En el próximo slide, por ejemplo, puse unos comentarios que la verdad es que son para mí la métrica principal y lo más valioso que nosotros tenemos del proyecto, que son los comentarios de la gente. Esa es nuestra métrica principal. La respuesta de la gente, cómo se siente la gente con los contenidos, cómo la gente está conectando con los episodios. Hay un poco de todo. Sigan haciéndolo así, me encantó este episodio, nosotros hemos recibido mensajes de superé una depresión porque conecté con esta entrevista específica. Nosotros no somos el podcast, o hemos sido el podcast número 1 en algún momento, pero ahora mismo no lo somos. Nuestra métrica principal no es si nos escucharon 100.000 personas o 30.000 personas. Es de la métrica principal para nosotros y eso es lo que realmente quiero que ustedes se lleven. Sí es importante mirar los números y obviamente, pero tampoco atar la identidad del proyecto completo o el éxito a solamente mirar las métricas y los números. ¿Ok? Lección número 5, el poder de la voz. Hablaba ahorita de la responsabilidad de tener un micrófono y yo no lo paso por alto, ¿verdad? Al venir del mundo de la comunicación, la mayoría de nosotros sabemos que tener un micrófono es un privilegio, tener acceso a un micrófono es un privilegio y debe de serlo. Hay que tener responsabilidad con el contenido que se dice, con la veracidad de lo que uno está hablando, tener responsabilidad sobre las historias que estamos contando. En Podcast 101, que es uno de nuestros programas que lanzamos este año para enseñar sobre podcast, lo que sabemos, ¿no? de la A a la Z, hablamos y invitamos a Angeli Baez, que es una comunicadora bastante conocida, y ella hablaba de las emociones en la voz, de traer, por ejemplo, si tienes un podcast que es gracioso, de chistes, traer esa hilaridad al podcast, que se sienta la energía, que se siente esa hilaridad. Si estoy hablando tengo un podcast, no sé, de reportaje, documental, si estoy hablando de temas serios, traer esa formalidad a mi voz, traer esa emoción a mi voz. Entonces, el poder de la voz, por un lado, es el elemento principal de nuestro proyecto y por otro lado, hablo de la responsabilidad y el poder que tiene mi voz de cara a los oyentes. Lección 6, la constancia es la clave del éxito. No es una carrera de velocidad, sino es una carrera de resistencia. Y eso en el proyecto de contenido es clave. No cansarse porque, bueno, no fui viral en el primer episodio. Todo lo contrario. Los podcasts más exitosos y los referentes que nosotros tenemos a nivel internacional y a nivel local son podcasts que tienen 500 episodios, 400 episodios, 600 episodios. Ojalá podríamos llegar ahí en algún momento, pero ojalá que podamos llegar ahí. Pero para eso se necesita una organización y un flujo de trabajo que funcione, una división de roles en el equipo y que obviamente episodio tras episodio, con una buena zapata a nivel de conceptualización, pero también de producción, se pueda crear ese edificio episodio tras episodio sin mancar, o sea, sin dejar de publicar. Y obviamente es súper retador. Nosotros hemos pasado por diferentes pausas, por eso lo comparto, porque no es nada fácil. Por más que yo tenga las habilidades, tenga el know-how, lo sepa hacer, nosotros venimos de carrera creativa y sabemos hacer el proceso. Ha sido sumamente retador mantener el proyecto a través de los años. Entonces, o se necesita mucho presupuesto o se necesita mucho tiempo para poder hacerlo uno o una combinación de las dos. Lección número 7, el valor del silencio. Y puse esa foto con una mueca mía porque a veces uno quiere comentar en momentos donde lo que te están diciendo es sumamente bueno, sumamente impactante, pero el valor del silencio me ha enseñado que cuando he callado, obviamente he dejado que el otro cuente la historia mucho mejor. Me he quitado del medio para que la persona pueda disfrutar de esa gente brava que nosotros estamos entrevistando. Hay una frase que dice que el que calla otorga, ¿no? ¿Y por qué será? Hay un autor, un filósofo que leí recientemente que se llama Pablo de Ors, lo recomiendo, que dice que escuchar es como recibir lo que el otro dice sin cargarlo ni intelectual ni emocionalmente. En la medida en que tú añades tu propio pensamiento, tu propia emoción a lo que están diciendo, ya no escuchas de verdad. Entonces, es más fácil decirlo que hacerlo. En el momento de la entrevista, tú quieres ser partícipe de lo que se está diciendo, pero estás interrumpiendo la historia del otro. Estás como entrevistador interrumpiendo tal vez un momento que puede ser valioso para el oyente. Escuchar se trata de no poner tus prejuicios, tus pensamientos y tus ideas sobre el otro, sino activamente escuchar lo que está diciendo la otra persona. A veces escuchamos para responder, para decir la respuesta más inteligente, para, como dice por ahí, brillar más que el lápiz. A veces queremos hacer eso, pero la realidad es que se pierde todo el sentido. Entonces, esa es otra lección, aprender el valor del silencio. Y puse mi cara por eso, porque ha sido una práctica, no es como que
ahora yo lo digo porque obviamente he metido la pata muchas veces, sino porque en muchos momentos he querido decir ¿verdad? O comentar y al final no ha valido la pena. Lección número 8, la importancia de la diversidad, y esto es un tema que a mi generación le preocupa mucho, especialmente a la generación también que va después de la de nosotros, que es la generación Z. Para mis clientes y proyectos corporativos es sumamente retador educar a ese tipo de clientes a que la diversidad es sumamente importante en los proyectos de contenido porque la representatividad sí importa. ¿Okay? Nosotros en Gente Bravo hemos hecho la tarea de tener personas de todas las orientaciones sexuales, de toda la raza, sin discriminar, de todo tipo obviamente en el caso de Gente Brava, de expresiones artísticas, sin discriminar. Y lo digo según la RAE, y voy a definir lo que es diversidad. Diversidad de variedad, de semejanza y diferencia. Nosotros con el algoritmo solamente recibimos las opiniones que se parecen a nosotros, la gente que se parece a nosotros, todos los intereses que se parecen a nosotros, y nos metimos en una burbuja donde todo se parece a nosotros. No nos estamos dando el espacio de ver qué otras cosas podríamos conectar, qué otras cosas podríamos posicionar. Entonces, como comunicadores, como creadores, hagamos el esfuerzo de ver, ¿estamos realmente siendo diversos con las cosas que nosotros hacemos? Yo lo hago en un análisis con mis clientes, ¿no? Y muchas veces la respuesta no estoy siendo diversa para nada. Entonces, con mi proyecto personal sí tengo la libertad, pero mi reto mayor es educar a las personas que llegan donde mí a que esto pueda ser algo importante también para ellos, porque es un mito que no es verdad que no podemos ser diversos y al mismo tiempo crear un contenido de valor. Yo creo que todo lo contrario. Okay, aprender a escuchar. Y algo que iba a comentar sobre la diversidad en el slide anterior era que también aprender a ser inclusivo también empieza conmigo. Aprender a aceptarme yo, ¿no? Aceptar dónde estoy y hacer ese ejercicio personal también, porque cuando me doy respeto a mí misma, puedo tratar con respeto a los demás. Entonces, aprender a escuchar, y lo relaciono con la lección número 7 de El valor del silencio. Aprender a escucharnos es más importante a veces que escuchar al otro, porque cuando aprendo a escucharme, sé dónde están mis debilidades y también aprendo a pausar mis pensamientos. Entonces, vuelvo a lo de Pablo de Ors, al autor que mencionaba ahorita, porque una de las herramientas que más me ha ayudado a ser mejor entrevistadora, a aprender a escuchar, a aprender el valor del silencio, ha sido la meditación. Aprender a callar, aprender a pausar. Y ese autor dice, por ejemplo, que escucharse a uno mismo es lo que posibilita poder escuchar a otros, por la sencilla razón de que nadie puede dar lo que no tiene. Entonces, si no aprendemos el valor del silencio, el aprender a escuchar, nos estamos perdiendo de una gran parte de la conversación que por nosotros poner nuestros prejuicios en la mesa, pues no estamos disfrutando realmente del mensaje de la persona. Posiblemente lo estamos tiñendo con nuestros propios pensamientos. Escucharme yo primero y luego también saber cuándo dejar de hacerlo para poder escuchar a la otra persona. Y por último, la lección número 10 vendría siendo el podcasting como herramienta de aprendizaje. Creo que como medio, al ser tan democrático, al ser tan inclusivo y accesible para muchos jóvenes, es una herramienta que nos permite practicar habilidades creativas, nos permite practicar habilidades tanto de comunicación de redes sociales como de entrevistas, aprender a ser creativo porque tú editas, tú haces los covers de los podcasts, tú haces el diseño de tu identidad, tú llevas las redes, o sea, hay un conjunto de actividades que tienen los podcasts que definitivamente te ponen delante de tú practicar tus habilidades. Una de las cosas también que hemos visto a nivel de beneficios para las marcas personales con los podcasts es que ofrecen flexibilidad de uso y de cara al proceso creativo. Lo mencionaba al principio de que es un formato que ofrece multitasking, ¿no? De que la gente puede deliberadamente escoger lo que quiere escuchar y cuándo lo quiere escuchar. Entonces, esa flexibilidad de cara a la audiencia también se refleja en una flexibilidad de cara al creador. O sea, como no todo está hecho a nivel de podcast, estamos en un gran momento para poder inventar, para poder posicionar incluso nuevos formatos como son la ficción, por ejemplo, que son podcasts que no se han hecho todavía en República Dominicana. La mayoría de los creadores estamos haciendo podcast entrevistas, casi todos, así que ojalá que aparezca alguna idea de un podcast de ficción, de contar una historia, como recordando, por ejemplo, las radionovelas de antes, ¿no? Eso sería sumamente interesante. Ofrece intimidad porque creas una conexión con los oyentes, una credibilidad, te posicionas como experto en tu área, ya sea que tienes un podcast porque, no sé, eres un doctor y quieres entrevistar a otros doctores igual que tú, te estás posicionando como una persona que sabe lo que sabe porque sabe entrevistar a otras personas.
Además, haces networking porque interactúas con las personas que entrevistas, pero también interactúas con una comunidad. Entonces, eso, el podcast me ha llevado a muchísimos sitios, incluyendo a conocer a muchísima gente, ya sea porque me invitaron a sus podcasts o como yo les invité al mío o son estudiantes míos o lo que sea. Me ha invitado a conocer muchísima gente que también son mis colegas y eso la verdad es que es invaluable y creo que, y perdón por la universidad, pero eso ni la universidad te lo da. Y por último, la creatividad. Practica tus habilidades, como decía. Dentro del proceso de cada episodio hay habilidades creativas que te ponen de frente con eso. Hay que editar, hay que diseñar, hay que producir, hay que hacer guiones. Y la misma tarea de poder entrevistar a los otros es una actividad creativa también. Entonces, bueno, por último, tenía como otro slide, pero bueno, no está ahí. Iba a terminar con una frase que me gusta mucho de Elizabeth Gilbert, sin antes concluir lo que hemos visto. He hablado de la importancia de la autenticidad, he hablado de la importancia de la narrativa, de saber escuchar, del valor del silencio. Todas estas cosas que mencioné hoy son lecciones que, a pesar de que no conté la anécdota completa de cómo me llevó ahí, porque la verdad que es muy difícil yo darle para atrás a mi historia y decir, en este momento aprendí tal cosa. Ha sido todo un proceso recurrente, pero todo esto es simplemente para decir que son cosas muy personales, pero al mismo tiempo que son muy universales, ¿no? Creo que muchos de ustedes tal vez se pudieron sentir identificados con mis aprendizajes porque son, de nuevo, aprendizajes universales. Ha sido un placer estar con ustedes. La frase que iba a leer hoy es... me gusta mucho porque quiero dejarles con ese mensaje, quiero que se atrevan a crear sus propios proyectos independientemente del resultado. Ahora mismo todos queremos crear algo y nos estamos fijando en qué tan efectivo va a ser al final, en cuál es la métrica final de eso, en si lo van a escuchar o no lo van a escuchar, en si va a ser viral o no va a servir. Vamos a hacerlo y punto, y veamos qué pasa después, ¿no? Yo estoy aquí hoy y realmente el proyecto nunca se lanzó con un fin de, y bueno, en 4 años estaré dando charlas. Nunca fue eso. Entonces la frase dice lo siguiente: la confianza feroz exige que te esfuerces de todos modos, porque la confianza sabe que el resultado realmente no importa. El resultado no puede importar. Y ese es mi mensaje final. Al final la magia pasa cuando te olvidas del resultado, cuando dejas de atarte a lo que pueda pasar y simplemente lo haces, ¿no? Lo intentas. Así que, nada, muchísimas gracias por su atención. Gracias, Laura. Te pido que te quedes aquí conmigo, sí. Quédate aquí porque ya que tenemos el espacio y que Laura siempre se presta y se muestra tan abierta, tenemos unos minutos para preguntas o cualquier comentario que tengan ustedes. De verdad, aprovechen el momento, sin miedo. Este es el espacio para que quien tenga alguna opinión, pues la externe. Claro. Tengo un micrófono aquí, el que quiera hablar. ¿Alguien que se anime? ¿Alguna pregunta, comentario, agradecimiento? Gracias. De una tocaya, Laura. Buenas noches. Laura, yo quiero saber cuáles son los retos a los que te enfrentas llevando tantas cosas al mismo tiempo, diferentes proyectos, y cómo lo manejas. La verdad es que una pregunta un poco larga, con una respuesta larga pero corta, porque al final del día se resume como en priorizar y en organizar mi agenda, ¿no? Para poder como cumplir con todos los compromisos, pero también se trata mucho de, ¿cómo te digo?, tener un equipo, aprender a delegar, algo que he aprendido en el 2023. Ahora mismo estoy contando con unas chicas buenísimas que la verdad es que me han ayudado muchísimo a llevar varios proyectos de podcast al mismo tiempo, pero también he tenido que aprender a priorizar simplemente. En este año, por ejemplo, tuvimos que pausar un rato Gente Brava, con el dolor de mi alma. ¿Por qué? Porque tenía otros proyectos, otras prioridades este año que quería lanzar. Entonces, no es perfecto. A veces se puede ver en pantalla como que, ay, ella lo hace todo al mismo tiempo, pero la realidad es que es un reto todos los días. Pero acordándome siempre cuáles son mis prioridades. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Listo? No. Perfecto, pues Laura. Mira, ok, adelante. Te pasan el micrófono ahora mismo. Nada. Déjame quitar mi. Que Fernando fue mi estudiante, por eso es que él sabe lo que me va a preguntar. Bien, primero que nada, muchísimas gracias por esta oportunidad y muchísimas gracias por ofrecernos esta interesantísima conferencia sobre el podcasting y su valor en nuestra sociedad.
Y pregunto, ¿cuáles usted considera que son las tendencias más a fondo del podcasting en República Dominicana y qué podemos aprender de... ¿Por qué o para ponerlo de otra forma, en qué sentido, cómo pueden o sea, cómo podemos los creadores de contenido y, y podcasters en el futuro en República Dominicana, cómo podemos llegar al público joven en nuestro país y cómo podemos potenciar el medio en el futuro? Sí, ¿tú te refieres como a innovar en las cosas que tenemos ahora? Sí, ahora estábamos hablando del tema de la innovación y de conectar con un público joven. Ok. ¿Cómo podemos hacer eso? No hay una sola respuesta para eso. Creo que actualmente si nos vamos a la tendencia de lo que está pasando en República Dominicana, que no es un caso aislado, es algo que también está pasando en Latinoamérica, comentaba que la mayoría estamos haciendo podcast entrevistas. Entonces decía, por ejemplo, tendencia 1, todos estamos haciendo el mismo formato. ¿Por qué no innovamos en formatos diferentes? ¿Por qué no inventamos una serie de ficción que pueda hacer un podcast también? O algo más documental, reportaje, por ejemplo. Otras tendencias es que tenemos ahora muchos más podcasts de paneles, de discusión, son mucho más temáticos, la gente se está dando cuenta que también como puede aprender a través de los podcasts y vimos una estadística en cuanto a eso, pues entonces los creadores se están encargando de posicionar proyectos que sean más temáticos y de educación, o sea, cápsulas más cortas, cosas que sean más tutoriales, pero que sean de audio. Entonces creo que va por ahí un poco la cosa, pero también de simplemente un grupo de amigos reunirse y también crear ese ambiente como de intimidad y de autenticidad a través de ese formato. Porque creo que mencioné algunas, pero la realidad es que yo creo que podemos innovar de formato y tenemos muchas posibilidades. En ese sentido, ¿cómo podemos conectar con el público joven en este formato? Bueno, de nuevo, no creo que tenga una única respuesta para eso porque la gente conecta con cosas diferentes. Yo creo que si bien es cierto que en el mundo de la publicidad, en el mercadeo, incluso en la comunicación, creamos productos con una audiencia en la cabeza, a veces tenemos que crear el producto y dejar que la gente que conecte vaya a conectar con eso y punto. Porque de nuevo, es muy difícil tú decir, ok, ahora los jóvenes están conectando con X o Y, pero mañana puede ser otra cosa. Y no sé, si tú quieres pasártela cayéndole atrás a las tendencias, pues dale para allá. Esa no es mi posición. Mi posición es simplemente crear un producto y hay un nicho que va a conectar con eso, que eso es lo que ha sido con Gente Brava. Entonces sí, es como que pienso las dos cosas. Sí hay que tener una audiencia en mente, pero también creo que eso no lo es todo. O sea, no crear el producto solamente para eso. Entonces los jóvenes, ¿con qué están conectando? Con la autenticidad, con la organicidad, con gente que sea vulnerable, con conocimientos nuevos, con gente que no sea la misma gente todo el tiempo, sino tal vez gente más alternativa. Y yo creo que a nivel de temas, pues el cine, por ejemplo, es algo que yo estoy viendo que la gente está conectando mucho con eso, posiblemente porque hay un crecimiento en el cine en República Dominicana, con la música, incluso hasta con trading, señores. Los jóvenes ya quieren aprender a invertir y aprender de finanzas personales, o sea, eso es lo que veo en la mayoría de mis estudiantes. Creo que hay otra pregunta. Sí. Hola, ¿cómo estás? Hola. Mil gracias por esta conferencia, de verdad, ha sido de mucho provecho. Y yo tengo como dos preguntas. La primera es, ¿cómo visualizas el futuro del medio tradicional, que es la radio? Y la segunda es, ¿cómo podemos utilizar la publicidad en este nuevo formato que es podcast? O sea, ¿cómo se está integrando la publicidad o cómo las marcas se pueden involucrar más en esta? Excelente pregunta. Voy a ir de la segunda a la primera. A nivel de publicidad en los podcasts, estamos simulando o imitando los modelos de publicidad tradicionales de la radio y de la televisión. O sea, estamos utilizando conceptos como menciones, pautas específicas. O sea, en un episodio tú puedes tener una mención al principio, pero tú puedes tener product placement, pero tú puedes tener, o sea, categorías de publicidad que hemos visto en otros tipos de medios. Otra cosa que se está viendo, y ya eso es más, creo que los podcasts y el contenido digital lo ha traído desde la pandemia, es el contenido por membresías, que es algo
que ahora mismo se está usando muchísimo. O sea, hace 10 años tú decías de que el New York Times se está cobrando por contenido de membresía y nadie era suscriptor. Ahora lo que se está viendo son creadores que tienen comunidades con suscriptores específicos. Los podcasts, de hecho, la monetización o una de la formas de monetizar un podcast ahora mismo es tener un Patreon o tener una comunidad que te esté pagando un crowdfunding, que son la comunidad te está pagando a ti como creador para que impulses ese proyecto. Entonces, yo no creo que sea buena idea solamente contar con patrocinadores, porque las marcas tienen sus complejidades. O sea, manejar marcas, bueno, Syndicate aquí sabe lo que es manejar marcas, patrocinadores, o sea, todo tiene sus reglas, todo tiene su mensaje que quieren posicionar, y tú como creador también tienes que defender un poco tu concepto. No puede convertirse en una valla publicitaria para que todo el mundo venga de que por dinero solamente, ¿verdad? O por lo menos esa es mi visión. O sea, yo quiero proteger a gente brava de que se convierta en una valla publicitaria todo el tiempo, a pesar de que yo sí quiero seguir manteniendo el proyecto económicamente. Pero creo que hay que tener una combinación de diferentes cosas. Por un lado, contenido por membresías, que los Patreons, que tu comunidad te pague a través de merch, a través de evento en vivo, a través de otro tipo de cosas que tú puedas hacer para venderles a ellos. En mi caso, por ejemplo, ¿cómo yo he ganado dinero a través de mi podcast? No directamente, pero indirectamente, porque otras marcas me contratan para yo hacerles sus podcasts. Entonces, sin gente brava, eso no hubiese pasado. Entonces, claro, no puedo decir, bueno, yo no me he tenido 2 patrocinadores a nivel de marca, pero esos clientes y esos creadores que me han comprado mis asesorías, mis cursos, etcétera, pues también han sido ingresos a través de gente brava. Entonces voy con la primera pregunta, que era a nivel de cómo yo veo la radio. La radio no va a morir nunca. La radio es un medio fiel. O sea, yo fui consumidora de radio mucho tiempo también. O sea, a los 15 años yo escuchaba Cuál es tu versión y no me lo perdía ni loca. O sea, me encanta la radio, creo que tiene mucho potencial, solamente que lamentablemente el consumidor joven quiere seleccionar lo que quiere escuchar en el momento en que lo quiere escuchar. Y lamentablemente la radio hay que escucharla en el momento, en la emisora tal, en el momento tal, y ya los jóvenes realmente no están tanto en eso. Entonces, claro, ¿qué han hecho los programas de radio? Radio Bizarro, un programa joven, por ejemplo, que lo menciono mucho en mis clases de Radio Variedad, tienen que tener su YouTube, tienen que tener sus redes sociales activas, 100%. Tienen que conjugar el programa de radio con eventos en vivo, con encuentros con sus comunidades. Han tenido que salir de la radio para poder conectar con el público joven. Entonces, la radio no va a morir, ni lo va a sustituir el podcast porque tienen naturalezas diferentes. Pero los programas de radio se han dado cuenta que tienen que tener podcasts propios o tienen que migrar también a plataformas digitales que le permitan conectar con nuevas audiencias. Igual con la televisión, que tiene otro tipo de retos, pero también con la televisión lo mismo. Ahora mismo no hay propuesta para los jóvenes. ¿Cuáles son las propuestas de televisión que tenemos ahora mismo al aire? No tenemos casi. Entonces, claro, los jóvenes no están viendo televisión, pero no es casualidad. Es que primero no existen propuestas, pero tampoco no existen esa conexión digital con esa audiencia joven desde la televisión. Entonces, creo que por un lado como un cambio de mindset, pero también es un tema de inversión. Los medios alternativos, que son los medios nuevos como los podcasts, reciben menos inversión de marcas, de la audiencia, y la radio y la televisión están controladas por corporaciones más grandes que tienen más dinero. ¿Hay otra pregunta? Sí, yo tengo 2 preguntas, de hecho. La primera es, como productora, a la hora de elegir un tema o contenido, ¿tú piensas en lo que le podría interesar a la audiencia o te llevas por tus gustos? Esa es la primera. Dependiendo del proyecto, yo trato de no llevarme tanto de mis gustos, porque es que mis gustos son de Laura, sino de realmente pensar. En el caso de Gente Brava hicimos un proceso exhaustivo creativo, ¿no? De las cosas que queríamos expresar, y obviamente yo me identifico con el proyecto, pero el proyecto no soy yo, el proyecto ya es el proyecto, o sea, tiene su propia identidad, su propia voz. Yo simplemente soy un canal dentro de Gente Brava para que esas cosas sucedan, pero claro, para mis clientes, para las personas que me buscan para montar proyectos, obviamente analizamos cuáles son los objetivos, cuál es la audiencia, cuál es el porqué de esa marca quiere decir X mensaje, pero también trato de educar a mis clientes y a los proyectos que me llegan de crear un proyecto único analizando el mismo mercado, ¿no? O sea, ¿qué hay en el mundo de los podcasts? Porque para crear podcasts hay que escuchar podcasts. Para crear radio hay que escuchar radio, y para crear televisión hay que ver televisión, porque ese mito de, bueno, yo quiero crear un podcast, pero yo casi no escucho podcast, eso no funciona, porque entonces tú no estás en contacto realmente con lo que está pasando en ese mundo, tú no estás en contacto con lo que está pasando a nivel de oferta. Entonces creo que también, ya en este punto donde estamos, era más fácil crear un podcast en el 2018-2019, o sea, nosotros tuvimos ventaja porque casi nadie lo estaba haciendo, o sea, había mucha gente haciéndolo en ese momento, pero no tantas como ahora. Ahora hay que hacer una tarea de entender ¿qué hace falta en el mundo de los podcasts? ¿Qué es lo que hace falta?
cuáles son los temas y de tal vez haciendo ese ejercicio, pues entonces yo puedo identificar qué cosas yo puedo aportar. Pero es muy importante también que si tú eres la que va a liderar la conversación, tú entiendas que tú tienes que manejar lo que tú vas a decir ahí y que tú te sientas cómoda con lo que tú estás haciendo, porque si a ti no te gusta la Fórmula 1, pero la Fórmula 1 está de moda, tú no vas a hacer un podcast de Fórmula 1 porque tú no sabes de Fórmula 1 ni te identificas con eso. Entonces, es como un balance entre ambas cosas. Si eres tú como creadora, para las marcas sí hay que hacer mucha más investigación, yo diría, a nivel de categorías, de temas, de todo un poco. Y la segunda pregunta es, ¿qué tan importante es para ti la parte de monetización en tu podcast? Muy importante. Muy importante. No, bueno, muy importante. En el inicio yo no lo concebí para que fuera de que me voy a hacer de dinero con este podcast. O sea, no era mi misión para nada. Pero obviamente después de que tú tienes un tiempo haciéndolo, nosotros lanzamos ese proyecto en el 2019, tenemos 4 años. Obviamente hemos tenido que pasar por diferentes fases en... publicamos 2 o 3 veces al mes porque tenemos patrocinadores, publicamos cada 2 meses porque no tenemos patrocinadores, porque también conocemos la realidad de que en nuestro caso como equipo ambos somos emprendedores y ambos tenemos negocios aparte del de Gente Brava. El de Gente Brava se convirtió en un proceso pasional que creció tanto que bueno, hay que inyectarle una cierta cantidad de energía, de tiempo, ¿no? Entonces claro, es importante la monetización, pero tampoco fue mi fin principal. Entonces a veces recomiendo incluso que como creador, y va a sonar un poco como, pero ella está tipa, porque yo sé que aquí nadie, como que somos ricos, ninguno, yo sé, y el podcast a veces es una inversión de tiempo y de dinero, pero a veces es mejor uno lanzar el proyecto, pulirlo un poco a nivel de mensaje, a nivel de audiencia, y luego en unos meses tener patrocinadores, porque también las marcas... No quiero decir la palabra coartan porque es muy fuerte, pero de cierta manera ponen sus reglas. Y tú como creador nuevo, con un proyecto nuevo que te estén poniendo reglas desde el inicio, o sea, te va a limitar muchísimo a nivel creativo. Entonces yo lanzaría primero el proyecto, obviamente con un modelo pensado de qué yo quiero hacer cuando lleguemos a un número tal de episodio o un número tal de audiencia, para entonces después tomar decisiones a nivel de monetización. Pero yo empezaría con la comunidad y luego con las marcas.